El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día a todos. Me encuentro en mi hogar, como ustedes saben, ya recuperándome de este evento. Gracias al Señor, no fue un evento muy difícil. Gracias a Dios los síntomas fueron de leves a moderados y ya estamos casi libres, ¿verdad?, de los síntomas de la condición. Así que estoy agradecido al Señor de sus oraciones también, por mí, por mi salud. Y agradecido, ¿verdad?, que a pesar del diagnóstico, pues estamos bien de salud, estamos mucho mejor de lo que quizás uno esperaba.
y damos gloria al Señor por eso. Así que en esta mañana quiero compartirla, aunque no nos reunimos en el templo hoy, no hay una reunión, un culto presencial. Sí quiero compartir con ustedes algo de la palabra del Señor por este medio, de esta manera, grabado. Así que les invito a considerar la palabra del Señor para este día. Se encuentra en Lucas 10, versículos 38 al 42. Por si desean ir buscando sus Biblias, ¿verdad? O su versión en su teléfono, YouVersion Bible, la que usted entienda, ¿verdad? Vamos a decir su favorita. Para dar lectura a estas palabras del Señor, ¿verdad? Y esta es la historia de María y Marta, la que vamos a considerar. Y he titulado el mensaje Elimina la prisa de tu vida. Elimina la prisa de tu vida, que es algo que podemos decir que afecta mucho a la sociedad nuestra posmoderna. María y Marta eran amigas y seguidoras de Jesús, como sabemos, juntamente con su hermano Lázaro, y recibieron a Jesús en su casa en más de una ocasión. Y sin embargo, en una de las visitas de Jesús, eligieron hacer cosas muy diferentes. Y la manera en que Jesús reaccionó a tales acciones es una lección muy, muy valiosa para nosotros en estos días. Y quiero que veamos la historia. Está en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y vemos en un pasaje como este, Marta estaba apurada, sirviendo y haciendo todo lo posible para que su querido invitado estuviera cómodo. ¿Y dónde estaba María cuando Marta, ¿verdad?, necesitaba de su ayuda?, se preguntaba Marta. Ella eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando mientras Jesús hablaba. Y es muy fácil imaginarse cómo Marta pudo haberse sentido. Quizás se sentía irritada, frustrada, resentida. ¿Por qué tendría ella que hacer todo el trabajo? No era justo que María la ayudase, por lo menos. Y de hecho, Marta se sintió tan justificada en su indignación por la actitud de su hermana, que fue a hablar con Jesús al respecto. Y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero en lugar de apoyar su queja, Jesús la reprendió. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, como vimos, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta quizás debió haber sentido en este momento como una bofetada en su cara, ¿no? Allí estaba ella haciendo todo lo posible para ser hospitalaria y que todo marchase bien, pero María solo estaba ahí sentada y Jesús le dice que ella estaba haciendo lo correcto. María era la que estaba haciendo lo correcto. Ella esperaba que Jesús hubiese reprendido a María o le hubiera dicho que ayudase, ¿verdad?, a Marta, pero Jesús elogia la actitud de María al escoger escucharle y pasar tiempo con él. Así que Marta y María amaban a Jesús, ambas. Yo no estoy pasando juicio aquí. Tanto la que estaba ocupada o la que estaba sentada amaban a Jesús. En esta ocasión ambas le estaban sirviendo de maneras distintas. Pero Marta pensó que el estilo de servicio de María era inferior al de ella. Y no se dio cuenta que en su deseo de servir descuidaba su visita, descuidaba a su invitado, el más importante, y no le estaba prestando atención. Así que ese fue el error de Marta. Es importante porque puede ser fácil que nosotros, enfocados en todas las cosas que necesitamos hacer y debemos lograr en un tiempo específico, perdamos la vista de lo más importante. No es posible que podamos enfocarnos demasiado en las preocupaciones de la vida también, igual que Marta. Jesús lo aclara aún más en la parábola que contó sobre el sembrador. Él dijo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán
de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La mayor prioridad en nuestras vidas debe ser escoger la parte buena, como lo hizo María, aprender de Jesús para que podamos llegar a ser como Él. Es un amor y una devoción hacia Él, lo que hace que todo lo demás sea de poca importancia en nuestra vida. Y es buscar las riquezas del entendimiento, de sabiduría, a los pies de Jesús, estar con Él. Y si no hacemos esto, ¿cómo podemos decir que lo seguimos o que somos sus discípulos? ¿Cómo podemos ser sus discípulos? Un discípulo aprende del maestro, no hay otra manera de aprender. Dallas Willard dijo, si no tienes un maestro, no puedes tener un discípulo. La idea que parece sencilla y básica es que no podemos decir que somos discípulos de Jesús si no escuchamos al maestro. También dijo, la idea de tener fe en Jesús ha llegado a estar totalmente aislada de ser su aprendiz y aprender a hacer lo que Él dijo. Entonces, lo que vemos en este pasaje no es una excusa para ser tal vez alguien que no asume responsabilidades de nada o ser holgazán. Eso no es el mensaje aquí. No es lo que estaba elogiando Jesús en María. Pero lo que hacemos tiene que estar guiado por el Espíritu. Aprendemos a escuchar la voz de Dios, eligiendo lo que es bueno o lo que es mejor. No hay bendición en administrar nuestras vidas siguiendo nuestro propio entendimiento y comprensión humana de lo que creemos que es importante, ignorando a Dios. Entonces, María entendió que necesitaba aprender más de su maestro, buscar las cosas que tienen valor eterno. Y cuando hacemos eso, entonces podemos ser de bendición a otros. Y así nuestras obras van a estar impulsadas siempre por el Espíritu Santo y no por la prisa. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿qué tal si no estamos escuchando su voz, aunque decimos que le seguimos? Si estamos tan ocupados, cargados, entretenidos y distraídos, entonces no le escuchamos y no le estamos siguiendo. Y no es que no queramos escucharle, tal vez estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos. Entonces María escogió la mejor parte. ¿Y nosotros? ¿Qué se puede decir de nosotros, de nuestra espiritualidad y nuestra adoración? En muchas ocasiones actuamos como Marta, estamos demasiado ocupados, inquietos, demasiado cargados de tareas y no podemos pasar el tiempo necesario con nuestro Maestro, que es Jesús. Ahora, Jesús hace una invitación, hay una invitación de Jesús a sus seguidores. Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La prisa es algo que nos puede afectar a todos y afecta nuestra relación con Jesús. La prisa es incompatible con nuestra fe. En su libro Elimina la prisa de la vida, o de tu vida, John Connor, él dice lo siguiente, y narra su experiencia de mentoría con el pastor John Ortberg. Y Ortberg fue un discípulo de Dallas Willard por más de 20 años. Dallas Willard fue un profesor y escritor de formación espiritual, ¿verdad? Un hombre muy espiritual, conocido mundialmente por sus libros, y era un conocedor de los caminos de Jesús, y un hombre sabio. Algunos le llaman un filósofo espiritual, ¿no? Un filósofo espiritual. Y Ortberg le comentó al autor del libro que les mencioné, que en una ocasión llamó a Dallas Willard y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para convertirme en la versión de mí que quiero ser? Entonces hubo un largo silencio al otro lado de la línea telefónica y luego le dijo, debes eliminar la prisa de tu vida por completo. Eso le dijo a Dallas Willard a John Ortberg. Y Ortberg escribió esa frase y la escribió rápido en un garabato y le preguntó, ¿y qué más tengo que hacer? Y Willard le contestó, no hay nada más. La prisa es el mayor enemigo de la vida espiritual hoy en día. Debes eliminar la prisa de tu vida por completo. Y eso fue todo. Y estoy seguro de que esa no era la respuesta que él esperaba. Tal vez esperaba una respuesta más sofisticada, más filosófica, una lista de principios, o que tenía que evitar la tentación o el pecado en su vida para ser una persona espiritual.
Corrie ten Boom, quien ayudó a muchos judíos a escapar de los nazis junto a su familia, una vez dijo que si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. Y es muy cierto, tanto el pecado como las múltiples ocupaciones tienen el mismo efecto, cortan y eliminan tu conexión con Dios. Y es algo que nos puede ocurrir a todos. El psicólogo Carl Jung tenía un dicho, él decía, la prisa no es del diablo, es el diablo. Y cuando le preguntas a la gente común, ¿cómo están? Te contestan, yo estoy bien, estoy muy bien, estoy muy ocupado. Estoy ocupado, tengo muchas cosas pendientes y entonces eso es estar bien. Y es cierto que hay un nivel de ocupación que es saludable, pero Jesús mismo tuvo que alejarse en ocasiones de las multitudes para descansar y orar. La Biblia dice acerca de Jesús, pero él con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. Frecuentemente. Este era un hábito en la vida de Jesús. Y si él lo necesitaba siendo hijo de Dios, entonces imagínense nosotros. Hay gente que ha investigado esto de estar demasiado ocupados y no tener tiempo. Michael Cigarelli es un investigador y realizó una encuesta a más de 20.000 cristianos alrededor del mundo para identificar si hay algunos obstáculos para el crecimiento espiritual. Y encontró que el número uno es la hiperactividad. Lo que podemos llamar, o yo llamaría síndrome de Marta, ¿no? Ese síndrome de estar ocupado. Es la mayor distracción de la vida espiritual. Entonces puede suceder que los cristianos estén asimilando, dice él, una cultura de actividad, prisa y sobrecarga que lleva a que Dios comience a estar más excluido en sus vidas, en la vida de los cristianos. Y eso genera un deterioro de la relación con Dios hasta que se vuelven más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir y lleva a los cristianos a vivir conformes con una cultura de actividad, prisa y sobrecarga, y es un ciclo que se repite constantemente en la vida de muchos. Así que si le preguntas a algunas personas, y pienso yo, por ejemplo, ¿qué hicieron el fin de semana? Te darán una larga lista de actividades y tareas que realizaron con mucho alarde de todo lo que hicieron y a cuántos lugares fueron y visitaron, con mucho orgullo, y muchos de esos lugares ya tú sabes que ellos han ido porque lo viste en Facebook, porque ya lo subieron la foto en Facebook, pero nunca te dirán que descansaron o que estuvieron orando o separaron tiempo para orar. A mí no me han contestado eso nunca. Y esa es una nueva velocidad de vida que no es cristiana, es anticristiana precisamente. Y nos enferma física, emocional y espiritualmente, porque la prisa es incompatible con nuestra fe cristiana, como mencioné. La prisa también es incompatible con el amor. Jesús nos dejó claro que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero el amor es un consumidor de tiempo. Para amar a la gente tienes que dedicarle tiempo. Y la prisa y el amor no son compatibles. Pregúntale a la gente enamorada, tienen que estar tiempo juntos, mucho tiempo, para conocerse y verdaderamente mostrarse amor. Y cuando tenemos prisa, en realidad no somos ni siquiera muy amorosos con la gente. Los tratamos a veces con, coraje, con poca paciencia. No somos amorosos cuando estamos apurados, y la prisa entonces no nos permite amar. Así que se opone al amor, que es esencial en la vida cristiana. Fíjense que la definición de Pablo acerca del amor en 1 Corintios, él dice: el amor es paciente. Así que empieza, el amor es paciente. Así que la primera característica primordial para Pablo en la Biblia del amor es que es paciente y no está apresurado. Y por siglos se ha hablado de caminar con Dios, nunca de correr con Dios. No se corre con Dios. ¿Por qué? Porque es una relación con Dios y Dios es amor. Y no se puede amar a Dios y a los demás si vivimos constantemente apresurados, que es lo que nos lleva a la cultura y la sociedad. Hay un teólogo japonés y él escribió en su libro titulado El Dios de las 3 millas por hora. El Dios de las 3 millas por hora. Dios camina lento porque es amor. El amor tiene su velocidad. Es un tipo de velocidad diferente a la tecnología,
a la que estamos acostumbrados. Y lo dice un japonés, la vida en Japón puede ser sumamente caótica y rápida en las ciudades. Y en nuestra cultura el adjetivo lento no lo queremos, lo usamos como algo peyorativo, como algo negativo. Cuando alguien te habla de algo lento, generalmente es algo malo, es negativo. Cuando alguien tiene un coeficiente intelectual bajo, lo tildan en algunos lugares, lo tildaban de lento. Y si alguien es lento, pues entonces debe estar mal. Cuando una película es aburrida, decimos, la película está lenta. Eso es lo que hacemos. Y si no nos sirven bien la comida en un restaurante, decimos, este restaurante da un servicio lento. Y todo lo lento es negativo. Aún las definiciones nuestras, en la cultura norteamericana y la nuestra, hablan de lento como algo muy negativo. En el diccionario Merriam-Webster dice que lento es mentalmente torpe, hasta estúpido, naturalmente inerte o perezoso, falto de disposición, prontitud o voluntad. Y así que para la cultura, lo lento es malo y lo rápido es lo bueno. Pero en el reino de Dios se invierten los valores. Es al revés, los valores se invierten. En el Antiguo Testamento se nos dice, en el libro de Proverbios, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Entonces en la antigüedad sabían que la prisa era mala, elogiaban más bien ser un poco más pausados, ¿verdad? Ser más pausados. La prisa no solo es incompatible con el amor, es incompatible con la paz. Tú no puedes tener paz si tienes prisa continua en tu vida. Y también con el gozo de la vida en el creyente. ¿Por qué? Porque nos aleja del Dios mismo, y Dios es la fuente de amor, gozo y paz, y paciencia y benignidad y todo lo que es bueno. Y entonces citamos muchas personas, y estoy citando a varias personas porque muchos se han dado cuenta de este problema. Walter Adams era el líder espiritual de C.S. Lewis, y eso fue hace muchos años, y él dijo lo siguiente: caminar con Jesús es caminar a paso lento y sin prisa. La prisa es la muerte de la oración y solo impide y arruina nuestra obra. Nunca la impulsa. Las cosas, ¿verdad?, se pueden hacer mucho mejor sin prisa, decía Walter Adams. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Porque generalmente las hacemos con prisa. Estamos apresurados, constantemente estamos presionados a avanzar y producir más, sin que eso realmente lo analicemos y veamos cómo nos afecta. Ronald Rochester dijo que la actividad, la distracción y la ansiedad patológica son los principales obstáculos que tenemos hoy en nuestra vida espiritual. Así que sabemos que cierta actividad es saludable, pero él llama a algo la actividad patológica, esa actividad continua que se ha aceptado como normal en nuestra sociedad. Es la nueva normalidad. Se comporta como un patógeno, ¿no? como un virus, ¿no?, que se convierte en una epidemia y nos enferma y nos va matando también en algunos casos, lamentablemente. Así que la frase estoy bien, solo estoy ocupado, estoy muy ocupado, refleja esa aceptación de la actividad patológica como algo normal. Entonces, debido a todos los avances tecnológicos, debido quizás a las máquinas, se supone que nos ahorremos muchos trabajos y tuviéramos más tiempo libre disponible. Pero la realidad no es esa. Tenemos lavadoras, tenemos secadoras que nos facilitan la vida, lavaplatos en algunos casos, microondas, cafetera eléctrica, que trabajan para nosotros y nos simplifican la vida hasta cierta manera, pero no tenemos más tiempo disponible. No tenemos más tiempo para estar con Dios. Pero también tenemos tecnología más moderna, celulares, internet. Tenemos Netflix. Y algunos tienen Alexa para que les ayude a buscar las cosas. Pero no tenemos más tiempo libre. En realidad estamos más distraídos que nunca. De hecho, la persona promedio mira el celular 2.617 veces al día. Tal vez tú has mirado el celular varias veces mientras escuchas este mensaje y no te has dado cuenta. Y los psicólogos han llegado a la conclusión de que la gran mayoría
de las relaciones de los norteamericanos, por lo menos con sus celulares, entran en la categoría de compulsividad, algo que es compulsivo. Tenemos que ver tantos mensajes y necesitamos verlos porque ya acostumbrados a eso, que se ha convertido entonces en una adicción total. Sea Facebook, sea TikTok, sea lo que vean en Instagram, hay una constante necesidad de mirar el celular y un estímulo continuo. Hay alguien que se llama Tony Schwartz escribió una columna en el New York Times y él decía lo siguiente en esa columna: la adicción es la trampa implacable a una situación o actividad que se vuelve tan compulsiva que termina interfiriendo con la vida diaria. Y según esta definición, dice Schwartz, casi todos los que conozco son adictos en cierta medida al Internet. Entonces la tecnología puede ser útil y necesaria en nuestras vidas, la estamos usando ahora. Pero ese nivel de distracción compulsiva o adictivo puede estar afectando nuestra vida espiritual en maneras que no nos fijamos, no nos damos cuenta. En los años 60 había gente que se podían denominar futuristas, ¿no? Hablaban acerca del futuro. En los 60 había esta una serie animada, los Jetsons, que predecían cómo iba a ser el futuro. Habían carros volando y había robots en las casas. De hecho, ya Elon Musk quiere poner un robot en cada casa, el dueño de Tesla. Tiene ya un modelo para sustituir a los seres humanos en diversos quehaceres en el ambiente laboral, así que nos quieren sustituir, según Elon Musk, por lo menos. Y no sé si eso nos va a hacer la vida más difícil o más fácil, pero va a crear desempleo al menos, ¿no? Si ocurriera. Y estos futuristas del 60, de todo el mundo, pensaban que para la época nuestra, ¿no? Para esta época, la gente estaría trabajando muchas menos horas. A un comité del Senado de los Estados Unidos le dijeron en el 67 que para el 1985 el americano promedio estaría trabajando solo 22 horas a la semana debido a los avances tecnológicos y 27 semanas al año, como 6 meses más o menos. Y todos creían que el problema principal del futuro, en el 67 pensaban, iba a ser tener demasiado tiempo libre, demasiado tiempo de ocio. Y de hecho, la realidad es que hoy día, en promedio, se trabaja 4 semanas más al año que en la década de los 80, en las décadas pasadas. Y eso es un mes adicional de trabajo al año en comparación a la década de los 80. Todo lo contrario a lo que se había predicho. Y me pregunto si Jesús le diría a toda nuestra generación lo que le dijo a Marta: generación, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Tuvimos en el pasado un día en el cual no se trabajaba, ni se abría el comercio. El domingo se supone que era un día para descansar, ir a la iglesia, estar en familia, desacelerarnos un poco, reflexionar. Era algo saludable, era nuestro sabbat o el día de reposo cristiano, por decirlo de cierta manera. Permitía a muchos enfocarse en Dios y en su espiritualidad, y era un descanso, pero no solo eso, era un alto, una pausa, ¿verdad? Era una pausa necesaria, y lo perdimos. No solo perdimos un día de descanso, sino un día para que nuestra alma buscara a Dios. Y ya no nos desaceleramos para ver cómo va nuestra vida y nuestra relación con Dios, lamentablemente. La Biblia dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¿Por qué dice eso el Señor? ¿Es tan necesario quedarnos quietos? Pues sí, es que tenemos que detenernos, tenemos que estar en algún momento detenidos para poder reconocer a Dios. Solo una cosa es necesaria, le dijo Jesús a María, a Marta. Y tal vez necesitamos una espiritualidad más lenta, como dice John Mark Comer en su libro. Necesitamos quedarnos quietos para reconocer quién es Dios. Yo te invito a desacelerarte, a tomar hoy un tiempo de descanso y un tiempo semanal de descanso, y a pasar tiempo a solas con Jesús, a los pies del Maestro cada día. No podemos ser llamados sus discípulos si no pasamos tiempo con Él. Eso puede requerir ajustes y cambios, y al principio eso
puede parecerse a cuando uno rompe en frío. Vas a tener que hacer un ayuno de Netflix o un ayuno de Facebook y de alguna red social, pero haz lo que sea necesario para encontrar tu tiempo de encuentro con Dios. Si no, Dios va a buscar una manera de que tengamos pausas. Y Dios es creativo, así que puede que nos frene de alguna forma. A veces eso puede tornarse en una situación que no nos agrada, puede ser una enfermedad que nos detenga o algún otro asunto que no esperábamos, pero Dios nos puede detener para que no nos olvidemos de Él, nos fijemos en Él y reconozcamos cuánto le necesitamos. Te invito a orar. Dios del tiempo y Dios de nuestro tiempo. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes, esta nueva oportunidad de acercarnos a ti y sacar tiempo para estar contigo a tus pies. Te necesitamos, como dice tu palabra, y hay algo que es lo necesario y lo esencial en nuestra vida, es estar en comunión contigo y queremos ser tus discípulos. Queremos que seas nuestro maestro, queremos aprender a tus pies. No podemos ser buenos discípulos si no te escuchamos. Permite que nuestra prioridad sea escucharte y sea tener comunión contigo, Señor, para que estemos quietos, que de alguna forma reconozcamos quién eres en nuestras vidas cuando estamos quietos. Como dice tu palabra, te pido por cada uno de los que está viendo este mensaje, cada hogar, cada hermano y hermana, cada persona, Señor, que lo escucha, que puedan, Señor, darle prioridad a esa relación contigo, que su norte sea acercarse a ti, Padre, y que puedan dejar a un lado la prisa y la ocupación, Señor, para que tú vengas a llenar ese lugar que necesitan en sus vidas. En el nombre de Jesús, para que tengamos paz y gozo, y el amor y podamos vivir amando y amándote a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Lo pido y en tu santo nombre oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, gracias por ver este mensaje. Que tengan un día de bendición, que sea un día en que puedan también separar tiempo para estar con Jesús. Dios les guarde.